Estamos en la tercera y última columna de este legendario programa en el mítico cual nos está acompañando el amigo Mariano Real. Mariano, te lo voy a preguntar ahora, pero la respuesta si es no, no pasa nada. ¿Hay chance de conseguir un vino patrón? Tengo que empezar a mover contactos porque nunca lo intenté yo, pero segunda pregunta, ¿es rico? Porque tal vez es horrible. Solo igual por la curiosidad me encantaría tenerlo, pero tal vez les voy a averiguar y la próxima vez que vengo les prometo que tengo información. Yo me acuerdo al respecto. que cuando hablamos del vino patrón, no, era carísimo si lo querías comprar no, vos. es que seguro que es carísimo, ¿eh? No, acá si no te lo dan sonaste. Es como... por eso era. Pero bueno, entiendo que tenía otro objetivo ahí. Siempre me quedó la duda si era rico o no. Porque bueno, claro, no conocemos a nadie que lo haya probado. Mirá, o sea, lo que no creo que esté pensado para el consumo. No. Pero a En su vez, general, no. si está tan bien hecho, debería ser rico. Algo que es muy bueno es, tal vez el vino patrón se puede adjuntar con, hay veces que hacen estudios de quesos. Hay un queso y tema un sensorial salame en patrón. Inti. Hay quesos que degustan gente. En Inti esto no lo conté, pero en Inti hay todo un grupo de personas ciegas que se dedican a sensorialmente, o sea, el gusto, el olfato, lo utilizan para poder determinar cuán buenos son diferentes lácteos. Esto es espectacular. Entonces, había veces que traían muchos quesos, pero mucho queso. Y llamaban a gente para decir, ¿quieren venir a probarlo? Sí, dale, quiero probar tu producto nuevo. Hubiera sido bueno el vino patrón para esa un vino patrón de acá. Bueno, una vez con Dani fuimos a una charla y una mujer que no recuerdo ahora su nombre habló también que experimentaba con maridajes de quesos con vinos y lo hacía de manera académica, digamos. Sí. Así que se ve que bueno, vamos a ir a la última columna porque se nos va el tiempo. Vamos a hablar brevemente de algo que tiene que ver con la historia argentina, pero que tiene que más en especial con la economía y un poco tiene que ver con algunas de las cuestiones que estuvimos hablando previamente, porque tiene que ver con el modelo industrial del país y es modelo industrial y economía argentina. Vos querés terminar recontra arriba esta semana. Sí, corta. Terminar arriba. Bien. Porque venimos arriba ya, ¿viste? Entonces como hay que subir un poco más todavía. Vamos a hablar de un fenómeno conocido como el stop and go, comenzar, parar y arrancar, sería su versión criolla. Sin punch. Que es básicamente un fenómeno económico que se utiliza para analizar la economía argentina de la década del 40 o 50 hacia acá, o sea, desde el primer peronismo, que tiene que ver con un problema básicamente recurrente que tiene que ver con la asfixia de las divisas. O sea, desde esa época siempre la divisa internacional ha sido el dólar, de las arcas del Estado en función de, o sea, la incapacidad de lograr un desarrollo económico que te haga saltar ese problema. Ahora lo voy a explicar un poco mejor, pero básicamente tiene es como un problema cíclico, por eso también se lo llama como de ciclos cortos. En economía se habla de ciclos cortos y ciclos largos, también conocidos como ciclos de Kondratiev, que tienen, lo nombro solamente porque me encanta el nombre de ese sujeto. Básicamente lo que plantea la idea del stop and go es que después de un periodo de auge de la industria, que sería el go, obviamente, viene lo que se genera es un alto nivel de demanda de productos manufacturados. Externos. Sobre todo, más que de productos manufacturados, para ser más específico, de insumos. Claro. Que son, que vienen del mercado externo y que eso requiere un gasto muy alto de dólares que después no se puede compensar con ni lo que le queda al Estado por las exportaciones agrarias, ni por las no tan numerosas exportaciones industriales. Para esto tenemos que decir algo importantísimo que la mayoría de la gente descubrí que no lo sabe, es lógico, que cuando un importador, o sea, aunque sea un privado, ponele que vos tenés una fábrica de lo que sea, de cuchuflitos. Entonces, para hacer cuchuflitos necesitas pendorchos. Que los pendorchos son fabricados en Alemania. Te viniste técnico. Sí. Entonces, cuando vos, obviamente, bueno, por lo menos hasta ahora, porque dicen que eso va a cambiar con la nueva regulación, vos necesitabas un permiso de importación de la FIP. De decir, che, quiero traer
Pendorchos. No. Sí, pendorchos, para hacer cuchuflitos. Entonces Bien. te dicen, ponele que te dicen, ok, dale, podés comprarlos, bien. ¿Qué pasa? Cuando vos comprás esos pendorchos, como es una transacción internacional, los dólares con los que se pagan esos pendorchos los pone el Estado. Vos lo que estás haciendo es comprarle dólares al Estado para pagar en dólares, porque obviamente Claro. el productor del país que sea externo, yo dije el caso de Alemania por decir cualquiera, Va a recibir. va a recibir dólares, porque si vos le vas a pagar con pesos, te va a decir, mira, te lo recontra agradezco, pero no me estarían sirviendo en mi país y no sería una transacción muy promisoria esta que me estás prometiendo. Entonces el Estado lo que hace es pagarle, básicamente, o venderte a vos los dólares con los que vos le pagás. Entonces, aunque un privado importe los insumos, el Estado está poniendo esos dólares. ¿Se entiende? Esto es importantísimo porque hay como un desconocimiento en general de que esos dólares los pone el Estado y que esos dólares es muy difícil conseguirlos para un Estado. Porque tenés que vender algo internacionalmente. Claro, la manera más sana de conseguir esos dólares sería la venta de productos, las exportaciones, ¿no? Igual es peor, ¿no? Porque es solamente la parte que retiene el Estado Claro, de esas exportaciones. Y Que las ahí- otras las mantienen afuera y no las usan para pagar eso que le dicen al Estado que pague. En el caso, bueno, justamente, a ver. Bueno, pero pedís prestados. ¿No? Bueno, ahí vamos a todo esto. A ver, justamente lo que termina ocurriendo en general es que Perdón, no lo que termina ocurriendo. Las exportaciones, como bien decía Mariano, el Estado lo que se queda es lo que retiene, que son, en general, lo que se llaman las retenciones. Actualmente se llaman retenciones, antiguamente no se llamaban de esa manera, pero es una porción de esa venta, que es en dólares, que se queda el Estado Nacional. Igual Bien. el Estado liquida las exportaciones. Sí. O sea, el exportador recibe Pesos. una cantidad de pesos Sí. por los dólares que exportó. Claro, sí, sí. Pero bueno, el tema es que los exportadores, a su vez, en general en la Argentina, como dijimos, son de productos agrícolas. Eso genera ya un problema interno muy grande en el país, que es una de las explicaciones de por qué Argentina tiene inflación básicamente siempre. O sea, desde que existe tiene inflación, excepto casos muy, muy breves. Uno, la convertibilidad, digo, como para ver también a qué costo se ha conseguido no tener inflación. Que es que si vos todo el campo argentino exporta, básicamente vas a tener un problema muy grande, que es que vas a tener muy pocos materia prima hacia el mercado interno. Entonces eso va a hacer aumentar los precios. Por eso, por ejemplo, ponerle altas retenciones a la soja, digo, es muy lógico, porque es un producto que casi no se consume en el interior. Entonces vos querés que, bueno, si van a exportar, que por lo menos me quede la mayor parte posible dentro del país, digo, de la ganancia, ¿no? Ahora, hay productos como el trigo, que si todo se exporta, entonces tenemos pan. lo que va a generar es que los productos que llevan trigo, que son muchísimos, no sé, me animo a decir la mitad de los que podés comprar de alimentación, así por lo menos hechos, van a subir su precio. Que de hecho es lo que pasó cuando comenzó la guerra en Ucrania. Esto lo hemos hablado también en el programa, que es que como el precio del trigo a nivel internacional había aumentado mucho, porque Rusia y Ucrania son el primer y segundo productor mundial de trigo. De hecho, el verdadero granero del mundo es Ucrania. O sea, literalmente le dicen así. Argentina igual es el quinto productor mundial, o sea, es un gran productor mundial de trigo. Como bajó la oferta, porque estos dos países estaban en guerra, entonces, bueno, obviamente se les complicaba un poco la producción y la venta, entonces el precio subió mucho a nivel internacional. Entonces, los productores de trigo dijeron, bueno, yo o lo exporto a ese precio más alto, o si no me dejas exportarlo, que era la idea del gobierno, o sea, no es que no lo deja exportar, sino que le pone una cuota de exportación, como decir, bueno, no sé, puedes exportar solamente la mitad, por poner un número. Bueno, pero lo que no me dejas exportar, yo, dice, como me estás haciendo perder plata porque allá lo vendería más caro, lo voy a vender en el país a precio internacional. Ese es un problema también que puede ocurrir en países como el nuestro que producen materias primas. ¿Qué pasa también? En los periodos de auge industrial, lo que tenemos también es momentos en general en que los salarios crecen mucho.
¿no? Y entonces empieza a generarse también, a raíz de estas cuestiones, un proceso inflacionario, muchas veces, por las supuestas, a veces reales o a veces no, necesidades de trasladar esos aumentos, sean salariales o de distintos partes de la economía que empiezan a crecer, a los precios. El problema es que cuando tenemos inflación, que es algo que, como decíamos, está tan arraigado en la Argentina, que aparte es prácticamente infrenable, ¿no? Digamos, o sea, llevaría muchísimos años frenarlo. Los productores agrarios, sobre todo, que son los que más exportan, también si los hay productores industriales que exporten, empiezan a ganar menos. Porque aunque vendan lo mismo y reciban la misma cantidad, o sea, si el precio del dólar queda fijo, lo que van a recibir, digamos, en relación, en valor real, es menos. O sea, claro, ponele que, no sé, venden $500, el precio del trigo está a $500 la tonelada, reciben por esos $500, por ejemplo, 500.000 pesos. Y si a los 6 meses el dólar sigue valiendo 1.000 pesos, pero hubo un 50% de inflación, están ganando la mitad. Sí. Entonces es lógico que empiecen a pedir una devaluación. Que a su vez es lo que el gobierno, cuando empieza este crecimiento industrial y empieza cada vez esa producción industrial a demandar más insumos, en algún momento, si no logra resolver la balanza de pagos, tiene que buscar alguna solución. Y ahí hay dos tipos de soluciones posibles. En general, los gobiernos de base más popular buscan soluciones de tipo justamente más populares, más amigables para la gente, que son, por ejemplo, no sé, el cepo al dólar. Por ejemplo, la restricción de importaciones. Esto que hablábamos de tener que pedir, por ejemplo, permisos para importar. Y distintas medidas que buscan hacer que la salida de dólares sea menor. Por ejemplo, también, qué sé yo, me acuerdo el año pasado, no, el anterior, el gobierno nacional había hecho una medida de que vos no, cuando te ibas al exterior no podías pagar más con tarjeta, porque ahí también el Estado estaba poniendo los dólares con los que pagabas más barato, además, en el exterior. Pero del otro lado, cuando tenemos gobiernos más, vamos a llamarlos liberales, y en los casos propios de la historia argentina, de corte autoritario inclusive, que en general han estado aliados al Fondo Monetario Internacional, han buscado otra manera de solucionar la falta de dólares, que es, por un lado, el préstamo externo, que es básicamente te dan los dólares que pedís un préstamo, como lo dice el nombre, no sé por qué lo estoy explicando, pero que tiene condicionantes, sobre todo cuando vienen del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo te presto, pero vos hacés esto y esto. Uno de los principales condicionantes que bajame el gasto. Los gobiernos lo hacen adrede, justamente para volver a tener una balanza de pagos positiva, es la devaluación. Es decir, hacer que la moneda valga menos. O hacer que el dólar, que es la divisa de cambio en todo este periodo histórico, sea más cara en pesos. Eso lo que genera es mayor inflación y genera un atraso salarial en general, ¿no? Igual tenemos un problema ahí, ¿no? Porque vos ahí lo que estás diciendo es, estoy pidiendo plata de la que sabés que no vas a llegar a pagarlo y siempre vas a estar en el mismo problema, porque siempre subís, bajás, pidiendo plata que te queda acumulada que nunca vas a lograr pagar. Claro, porque aparte el crédito, digamos, siempre es sobre todo si es para saldar una deuda, o sea, si es deuda para pagar deuda, nunca es una buena idea. Jamás. Nunca es una buena idea. Paguemos una tarjeta con la otra, se llama el juego. Pero bueno, la idea, por ejemplo, en el gobierno de Frondizi, esta idea del desarrollismo, que es un poco gracioso porque o sea, se autoatribuyen como, no, nosotros somos desarrollistas, como si los demás no quisiesen que se desarrolle la industria. Bueno, algunos evidentemente no lo quieren, claro, pero otros, en general, la mayor parte del arco político, por lo menos en su discurso, lo tiene, ¿no? Como idea. Pidió grandes préstamos, fue el primer gobierno en pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, y se hicieron grandes inversiones de capital que realmente aumentaron la producción industrial mucho, pero generaron una demanda de insumos tan grande que no pudo ser sostenido. Y de hecho, eso generó, como hablábamos, devaluación, pérdida del salario y una resistencia de los trabajadores
que en el caso de Frondizi llevó al plan Conintes, que fue un plan represivo, digamos, justamente para tratar de acallar esa pérdida salarial, que es la que genera después, cuando los sectores populares logran recuperar lo perdido ahí, empieza de vuelta la atención del otro lado, tratando de recuperar, digamos, ese espacio, entre comillas, muy grande, perdido, ¿no? Entonces esto en la Argentina se ha desarrollado de una manera relativamente cíclica. Hay algunos autores como Eduardo Basualdo, un economista muy reconocido que tiene una familia de economistas, básicamente, porque Victoria Basualdo, su hija, también es economista, y Federico Basualdo, que fue secretario de Energía, muy recordado por sus disputas dentro del Ministerio de Economía, también es economista. Eduardo Basualdo lo que plantea es que llegado 1976, poco tiempo antes del golpe de Estado, de hecho antes del Rodrigazo, que fue justamente un proceso parecido a este, la industria argentina por primera vez estaba empezando a dejar de ser deficitaria en términos de balanza de pagos internacional. O sea que estaba generando más dólares de los que consumía. Y que justamente la dictadura un poco viene a romper eso, cosa que obviamente jamás se pudo recuperar. Porque además, perdón, ¿no? Pero esos procesos de liberalización implican también la falta de necesidad de comprar productos industriales nacionales. Digamos, lo que hacen es abrir importaciones a productos industrializados extranjeros y ya no tiene sentido para el consumidor, por una cuestión del precio de los productos, bancar la industria nacional. Digo, más allá del desprestigio que hacen estos gobiernos discursivamente de la industria nacional. Es que aparte, suponete que tenés la industria, generar los proveedores de esa industria te lleva añares. Claro. Y terminás comprando afuera, porque lo que él está comentando, se me ocurren 1000 cosas que necesito en el laboratorio que termino comprando afuera porque no se fabrican acá. Lograr que todos esos proveedores se generen a nivel local lleva una cantidad de tiempo que es muy grande. Pero además tiene que ser un tiempo ininterrumpido con la política empujando en el mismo sentido. Y con la dificultad de que en el medio vas a tener procesos seguramente inflacionarios, porque vas a necesitar, por ejemplo, Cristina misma dice que ella misma dice que no pudo resolver las cuestiones estructurales de la industrialización del país porque no le encontró la vuelta, ella así lo dice, al estrangulamiento que produce cuando industrializas el país, porque en ese proceso esta necesidad de importaciones le generó, por ejemplo, una medida que tomó ella, que fue la del cepo al dólar, que lo que generó es un mercado paralelo del otro dólar. Ahí también hay cuestiones políticas, ¿no? De si tenés fuerza o no para imponer una política. Evidentemente ahí no hubo la fuerza suficiente porque cuando tenés un dólar paralelo empieza, digamos, ese dólar lo que empieza a hacer es presionar al otro por un aumento y empezás a tener problemas, además de que las que sí pueden comprar los dólares lo compran a un precio, lo venden a otro. O sea, qué sé yo, tiene un montón de problemas también cuando liquidás las exportaciones. Los productores agrarios se quedan muy atrasados con respecto al dólar paralelo y un montón de cuestiones que no nos da el tiempo para debatir. El otro día escuchaba que qué loco que actualmente en esta ley bases que se votó el otro día en el Senado y que ya va a salir, y de hecho va a salir una parte muy muy polémica de la ley, que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un régimen que asegura que este problema no lo podamos solucionar nunca, básicamente, porque Argentina tenía una posibilidad interesante en sus recursos, como por ejemplo el litio, del cual hemos hablado un montón de veces, que son lugares, o incluso la exportación de gas con vaca muerta, que son sectores con los cuales Argentina puede producir un nivel de divisas tan grande que, si bien es verdad, son recursos finitos, claro, pero te permitirían saltear ese proceso de industrialización. ¿Se entiende? Como, obviamente, necesita un Estado muy eficiente y muy presente. Cosas que no estarían ocurriendo, pero ni de casualidad. Pero, digamos, acá lo que estás haciendo es confundir que el dólar pase por la Argentina
a que se quede, digamos, porque lo que genera el RIGI básicamente es que entre un montón de inversión para cosas que no necesitan comprar insumos argentinos, pero al Estado sí le va a salir dólares cuando compren esas empresas, no sé, extractoras de litio, no sé, máquinas para hacerlo. El Estado va a tener que poner los dólares. O sea, el Estado con el RIGI va a perder más dólares de los que va a ganar. Porque después pueden girar, o sea, no tienen que liquidar básicamente nada en el país, No. 2 o 3%. Y después, que en la minería igual ya era así, hay que decirlo. Y después pueden girar todo al exterior. De hecho, pueden girar lo que declaran que no tiene por qué ser compatible con lo producido. Pero bueno, ese ya es otro tema. En Puedo fin. sumar dos Sí, cosas. Uno, se me viene a la cabeza Noruega, que descubrió que tenía, bueno, hubo una pelea con Inglaterra que dejemos afuera, pero el Estado fue el que mantuvo y los noruegos se encargaron de que el Estado mantuviera la guita, más allá de que los privados eran los que lo explotan, pero la plata que viene del petróleo noruego es lo que le permite ser uno de los países con más poder adquisitivo del planeta. Eso lo podríamos hacer con el litio, vaca muerta y una serie de cosas. Lo otro que se me viene a la cabeza es, una vez estuve hace un tiempo en La Rioja, todavía se puede ir a ver los libros de los que extrajeron oro en La Rioja allá por 1900, donde tenían libros en paralelo, donde tenían anotado lo que ellos se llevaban con el tren que ellos habían instalado, que llegaba hasta el puerto de Buenos Aires, con un tren que fabricaron en Alemania y trajeron por barcos ingleses que pusieron ahí, que no hicieron nada acá, sacaron el oro, cerraron todo y se fueron. El RIGI del siglo XIX. Exactamente. En fin, bueno, nada nuevo ni nada bueno bajo el sol, ni bajo la luna, ni bajo las Sí. estrellas. Pero bueno, este proceso de stop and go es básicamente lo que también le pone una correa, un freno al proceso de industrialización del país. Claro, que hay que resolverlo de fondo. Claro, ese que no tema. se- Y requiere una disputa política profunda donde hay que realmente vencer los intereses económicos de grupos muy poderosos. Si bien obviamente hoy el viento político va totalmente para el otro lado, me parece importante discutirlo para pensar también un poco en el futuro cuáles son los desafíos y por qué también se han sucedido diversos fracasos o tal vez es muy injusto decirle fracasos, pero procesos que han quedado inconclusos en sus intentos. Nos tenemos que ir porque estamos más que pasados de tiempo. Le pedimos perdón a nuestro amigo Neuquén, que está del otro lado diciendo: estos hijos de puto, ¿cuándo se van? La concha de su madre, eche su madre". En gelatina no me hacen esto. Dale, flaco. En gelatina, ¿sabés los derechos A guardar. que tienen? Bueno, así que nos vamos a ir escuchando hablando. Erasure, una banda de los 80, le dedicó un tema a la economía argentina Ah, mirá vos. sobre el stop and go denominado Stop, porque ellos militaban el stop. nada más.